Bueno, nosotros ya estamos con nuestra especialista, la doctora Michelle Ramírez. Ella es odontóloga y nos va a conversar sobre un tema bastante interesante, sobre todo cuando nos extraemos esas muelas cordales. ¿Cómo nosotros debemos tener esos cuidados luego de esa cirugía? Vamos a conversar de esto, doctora. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y usted puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook o a través de sus comentarios y textos de nuestro WhatsApp. Muy buenos días. Buenos días, Odilic. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes también. Qué gusto, como siempre, poder estar aquí en la revista. Como usted mencionaba, vamos a platicar un poquito acerca de este tema, ya que actualmente se está viendo, Odilic, de que como están saliendo de vacaciones, ¿verdad? Principalmente los muchachos, ya sea de la universidad, de la secundaria, o bien también algunas personas que trabajan tienen algún tiempo libre en este periodo, mucho se da lo de la cirugía o extracciones de cordales. Entonces es importante que tomen en consideración que no únicamente el paciente debe de llegar e inmediatamente se le va a realizar, ¿verdad?, tal vez el procedimiento. Dependiendo del caso, recordemos que siempre se debe de realizar previo a cualquier procedimiento dental y quirúrgico, lo que es el llenado del expediente clínico, porque esto a nosotros nos va a garantizar obtener la información necesaria del paciente para saber cómo debemos de tratarlo. Recordemos que cada paciente debe ser tratado de manera integral e individualizado. Entonces, ¿qué pasa, Odili? Previo a cualquier procedimiento quirúrgico también se le debe de enviar lo que son los exámenes complementarios, desde las radiografías, exámenes en sangre también, porque a veces nos podemos ver externamente bien, pero no sabemos cómo está realmente el paciente, sus tiempos de coagulación, por ejemplo, ¿verdad? Cómo ha estado su glucosa los últimos meses. Entonces es importante también que esto lo complementemos previo a realizar este tratamiento quirúrgico. Ahora, una vez que el paciente se ha realizado la extracción o la cirugía de cordal, es importante que siga todas las recomendaciones que su dentista o su maxilo le va a enviar, desde lo que es: una vez que se termina la cirugía, por lo general se ponen un par de puntitos de sutura, ¿verdad?, para que ayude a lo que es la parte de la coagulación inmediata, que no haya tanto sangrado también. Entonces inmediatamente se le coloca lo que es una gasita. Esta gasa la tiene que andar apretada durante el tiempo que se le envíe. Por lo general se puede colocar también con algo que un cicatrizante en la zona. Entonces esto nos va a ayudar un poquito, pero igual hay que decirle al paciente que debe de hacer una compresa, puede ser de unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Ya si su dentista le indica que cambie la gasa y se la da, entonces él le debe de orientar cómo la va a cambiar y cada cuánto tiempo. Además de eso, es importante que tome en consideración: no debe de escupir, no debe de ocupar pajillas ni hacer enjuagues muy fuertes durante las primeras 24 horas. Cabe señalar que también durante estas primeras 24 horas es el cuidado más importante, donde debe de evitar todo lo que es esfuerzo físico al máximo, como lo que es estarse agachando, levantar objetos pesados. A veces hay también niños en casa y uno los quiere estar chineando o levantando. No deben de hacer caminatas, hacer ejercicio tampoco, no exponerse directamente a las horas más fuertes de sol, ¿verdad? Entre otros cuidados. Ahora, cuando digo que debe de evitar esfuerzo físico al máximo, no es que va a pasar acostado el paciente tampoco. Él puede estar en casa, ¿verdad? Él puede estar viendo, por ejemplo, la televisión, pero lo que no debe de hacer es, por ejemplo, si tiene un trabajo donde debe de hacer grandes esfuerzos, como por ejemplo los albañiles, vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? Obviamente ellos deben de cuidarse durante más tiempo porque están expuestos al sol, al viento, al polvo, etcétera, etcétera. Entonces ya a ellos se les puede indicar que incluso 3, 4 o hasta una semana deben de evitar, ¿verdad?, exponerse a este esfuerzo, Odili. Cabe señalar también que es imprescindible que el paciente no fume durante al menos 2 semanas posteriores a la cirugía, porque ocurre que a veces suponemos que esto no va a afectar. Sin embargo, fumar retrasa lo que es el proceso de cicatrización, ¿verdad? Recordemos que esta es una combustión que el paciente realiza constantemente, es un químico que está en su boca y que por ende se va a adherir a todas las paredes de esa herida y por ende no va a sanar adecuadamente. Algo importantísimo de mencionarlo, que no se automedique. A veces ocurre de que yo sé que en la desesperación, tal vez de dolor, el paciente puede llegar a automedicarse. Sin embargo, lo ideal es que su dentista o su maxilofacial que lo atendió le oriente: va a tomar este y este fármaco en tal y tal horario, de tal y tal manera, ¿verdad? Eso se hace una vez que termina la cirugía, ya sea al paciente como tal o si anda acompañado a su acompañante, ¿verdad?, que es lo más recomendado también. ¿Por qué?
porque a veces por la ansiedad, el estrés que acaban de pasar y todo, pues el paciente puede olvidar algunas cosas que le decimos en ese momento. Entonces uno lo debe de escribir o decírselo al familiar, pero que no se automedique. En caso que usted tenga dudas o que sienta que el fármaco que se le ha enviado tal vez no le está haciendo efecto, porque cada paciente es diferente, entonces mejor se comunica con su dentista, ¿verdad? Y así que le oriente si van a hacer algún cambio con lo que es la farmacoterapia, ¿verdad? Es importante también, Odili, recordar que no deben de estar escupiendo, porque a veces llegamos a casa después de una extracción, de una cirugía, y entonces le dicen, bueno, enjuagate con agua con sal, enjuagate con agua tibia, con bicarbonato, con manzanilla. Exacto. Bueno, he escuchado varias cosas, entonces no debe de estar escupiendo ni enjuagarse, porque aunque usted lleva puntos de sutura, así como vimos en la imagen, el detalle está de que en ese momento posterior a la extracción o a la cirugía se va a dar lo que es la coagulación inmediata. Inmediatamente se da una cascada de coagulación, ¿verdad? Inicia este proceso. Entonces, si el paciente está escupiendo, este coágulo que se está formando se puede desprender y es lo que va a hacer difícil que usted sane, y por ende después pueden venir algo que se llama una alveolitis, que la alveolitis es la principal complicación luego de las extracciones, la cual es muy dolorosa realmente para los pacientes. Entonces, para evitar esto es que nosotros siempre le decimos no esté escupiendo y no se esté enjuagando. Doctora, para aquellos pacientes que se hicieron la extracción y que tal vez no estaban, que son pacientes crónicos, diabetes, hipertensión, y estaban regulados en ese momento, pero luego de la extracción, por una u otra razón, ¿qué sucede si ellos tienen que tomar algún tipo de medicamentos en este sentido? Ok, en este caso, Dili, bueno, primero, ¿verdad? Tendríamos que ver qué tipo de paciente crónico es. Lo más habitual que actualmente vemos es pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ¿verdad? Eso es como que lo de diario actualmente, lamentablemente en las consultas es lo que vemos diario. Con respecto a la diabetes, el paciente debe de continuar, bueno, diabetes e hipertensión, ¿verdad? El paciente debe seguir su tratamiento tal cual como es. Únicamente vamos a suspender previo a la cirugía o a la extracción por orientaciones también de su médico de cabecera, porque se hace una interconsulta, los que son anticoagulantes, ¿verdad? Si hay anticoagulantes de por medio, ahí sí es importante, y es por eso que yo comencé esta entrevista hablando de lo del expediente, porque ahí nosotros hacemos preguntas clave. Una de ellas es qué fármaco está tomando. Es importante mencionar también que el paciente no debe de omitir información en este punto, porque a veces es como que, bueno, doctora, yo estoy tomando una pastilla que es blanquita, chiquita, pero no me sé el nombre, suele ocurrir, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que indagar. Si no sabe, entonces podemos llamar a un familiar, él pues puede llamar al familiar, consultar. Es más, aquellos pacientes recomiendo que ocupan varios fármacos, deberían de manejar al menos una lista o en el teléfono, ¿verdad? Que sepan cuáles fármacos están tomando, porque a veces llegan a la consulta y es habitual de que es que yo no sé por qué me lo da mi hijo, me lo da mi hija, me lo da mi esposo, etcétera, etcétera, y no manejan el nombre de los fármacos. Vamos a leer mensajes que nos hacen llegar a través de Facebook. Muy buenos días, tengo 30 años, soy diabética, quiero extraerme un pedazo de diente, dice, de los de arriba. Se me quebró, me dicen que me puede hacer daño la anestesia. ¿Qué me recomienda, doctora? Bueno, para responder a nuestra amiga televidente, definitivamente 30 años es un paciente bastante joven, ¿verdad? Aunque ella tenga diabetes, perfectamente podremos atenderla. Únicamente hay que hacer, como les dije, ¿verdad?, los exámenes complementarios previo a la parte quirúrgica, el llenado del expediente, por supuesto, y si ella está compensada, tranquila, que en sus exámenes salga que está dentro de los rangos permitidos, perfectamente podemos hacerlo. La anestesia aquí no va a marcar esa diferencia con lo que respecta a su glucosa, porque también nosotros tenemos que saber qué tipo de anestésico vamos a ocupar, cómo lo vamos a colocar, dónde lo vamos a colocar, por supuesto, ¿verdad? Y perfectamente se puede realizar su extracción. Correcto. Muy buenos días, saludos, bendiciones. Una de mi cordal se me quebró todita, completamente, pero me da miedo extraérmela. ¿Necesitaría cirugía para eso? Sí, definitivamente, sí. En este caso es una cordal que se fracturó, probablemente estén solamente los restos son las raíces. Bueno, puede ser, si ella estaba bien ubicada y solamente se fracturó de lo que es la corona, quizás no necesite extraer vía cirugía, pero si estaba en una mal posición y está tapadito con encía y huesito, sí, probablemente sea con una cirugía. Ok, vamos a resumir porque hay cantidad de mensajes. Uno dice que si para poderse extraer una de las piezas dentales es necesario ponerse alguna vacuna contra el tétano. Otra persona nos dice si es con una complicación
para extraerse una cordal, si es necesario sí o sí hacerse alguna placa o radiografía y ya con eso cerramos. Perfecto, Dili. Realmente este tema es sumamente amplio, ¿verdad? Tendríamos que abordarlo con más tiempo, pero para responder brevemente estas dos preguntas, lo ideal es que siempre tengamos nuestra vacuna del tétano, vaya usted o no vaya a una cirugía o extracción. Sin embargo, si no se la ha puesto, acuda previo y va a estar un poco más tranquilo y protegido, ¿verdad? Además de esto, el otro era lo de la radiografía. Sí. Sí, definitivamente no se hace ninguna cirugía, y no solo de cordal, sino en general, sin exámenes complementarios previos a esta parte quirúrgica. Correcto, doctora, muchísimas gracias. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla para aquellas personas que desean hacer una consulta a la doctora Michelle Ramírez. Ella con mucho gusto le va a atender, no se automedique. La extracción de piezas dentales, sobre todo de las cordales, hay que tener mucho cuidado, independientemente que usted se sienta que está bien, que no hubo dolor, y eso no se puede, usted, como dice la doctora Gachar, no levantar nada en peso, porque también eso hay complicaciones. Hay niños a veces en la casa, doctora, y nosotros como mamá queremos cargarlo, tampoco eso se puede hacer. Tampoco eso, Dili. También tomar en consideración la parte de la dieta, solo para finalizar, que siempre deben de llegar, si es bajo anestesia local, es decir, que no va a estar sedado ni dormido el paciente, debe llegar desayunado o almorzado según el horario que va a ser el tratamiento. Menciono esto porque es muy habitual que llegan a hacerse la extracción y solo llevan con un cafecito y a veces con nada por el mismo nervio, ¿verdad?, que le llena al paciente, pero no, usted tiene que comer 2 horas antes un plato de comida que lo sustente, porque posterior, las 24 horas, solamente va a ser dieta líquida estrictamente. Qué bueno, gracias doctora. De inmediato nosotros continuamos con Acción 10 en la mañana. Anduriña Ortiz.